Nuestro estudio se titula Caminando por la senda de la cruz, espero el regreso de mi Señor. Esta es la primera parte, esta es la lección 6a. Es un estudio basado en Romanos 13, desde el 11 al 14 que lo vamos a ver. ¿Cuál debe ser la actitud de quien espera el regreso del Señor? Este tema lo hemos dividido en 4 partes. Repasemos el primer tema entonces de estos 4 que ya vimos la vez pasada. El primer estudio se titulaba Levantémonos del sueño. Mire, la palabra ahí en Romanos 13:11 decía: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Vimos que estos versículos son una alarma, un despertador. El apóstol hace un llamado a los hermanos de Roma a levantarse del sueño espiritual en que se encontraban, y por 2 razones específicas. Porque conocían el tiempo, porque la noche estaba avanzada y pronto ya vendría el día y la claridad. Esta alerta es para nosotros también hoy. A levantarse entonces, a estar bien despiertas, conociendo los tiempos, estando atentas. Los cristianos recordemos que tenemos que ver todos los acontecimientos a la luz de la palabra y de la profecía. No debemos tener temor, con confianza y esperanza que ya viene nuestro amanecer con Cristo. ¡Ánimo! Nuestra salvación está más cerca cada día. Vemos nuestro camino, atinemos, estamos más cerca del final de nuestro viaje, porque somos solo peregrinas y extranjeras en esta tierra. Y esta palabra tiene que afectar nuestra manera de vivir, y hay que empezar a ajustar cosas y arreglar y desechar también. Vamos entonces, nuestro estudio de hoy se titula Desechemos las obras de las tinieblas. Allí está nuestro letrerito. Desechemos las obras de las tinieblas. Es lo que vamos a ver hoy día. En Romanos 13:12 lo dice así, que debemos desechar las obras de las tinieblas. Es interesante notar que la palabra desechar encierra la idea de dejar, de separar, de despojarse. En Romanos 12:9 ya el apóstol nos había hablado algo parecido. Decía aborrecer lo malo. Y él repite esta misma idea. No dice no lo hagas tan seguido. No dice hazlo menos veces. No dice cada vez un poquito menos. No, dice desechar esas obras de las tinieblas. ¿Cuándo uno desecha algo? Cuando se da cuenta que es algo inútil, que ya no sirve, ¿verdad? Que más que ayuda provoca, es un estorbo. Nadie ha tirado a la basura algo que sirve. Entonces, tampoco nadie va a buscar de nuevo a la basura algo para traerlo de nuevo de vuelta. No, ya fue desechado y no tenemos que volver a traerlo hacia nosotros. Desechemos cosas cada día, tenemos que seguir sacando lo que nos sirve y no lo volvamos a recoger. Acá dice que debemos desechar las obras de las tinieblas. No son ellas apropiadas para mí. Yo soy salvada, fui rescatada a muy alto precio. Mi pecado costó la muerte de nuestro Señor en la cruz. Ese es el precio. Entonces, estas obras de las tinieblas se está refiriendo a tinieblas morales, espirituales, y simboliza con ella también el pecado, que son lideradas por el príncipe de este mundo. Cuando se anda en las obras de las tinieblas, no se sabe a dónde va. Eso dice en Juan capítulo 12, versículo 35. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe
a dónde va. No sabe a dónde va. Entonces, no cuenta con la dirección del Espíritu Santo. Y es un camino incierto porque son obras de las tinieblas. No así quien conoce a Dios. Sabe a dónde va, camina en su voluntad, tiene la luz, ¿verdad? Sabe a quién sigue y sabe también cuál es su destino. Así que por esta razón es necesario desechar, despojarse de las obras de las tinieblas. También veamos Romanos 13:13. El apóstol divide en tres estas obras de las tinieblas. El primer grupo es glotonerías y borracheras. Se resume, ¿verdad? Es decir, desechar todos los excesos. En este caso, las glotonerías, dice, ¿es pecado comer? No, no es pecado comer. Lo malo es comer en exceso. Es satisfacerme a mí misma, pasando de la raya, ¿verdad? En forma inadecuada. Lo malo es comer más de la cuenta. El problema de mi necesidad de alimentarme es que lo hago incorrectamente y lo hago sin control. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Eso es muy sabio. Está hablando de las borracheras. Son las intoxicaciones en general. Hay en su vida otros excesos que no son buenos para su salud y que no traen gloria al Señor. Quizás no somos borrachas o no tomamos el vino constantemente, pero hay otros excesos que hacen daño a la salud y no traen gloria al Señor. Deben desecharlos. ¿Está consciente usted de cuáles son esos excesos? Usted dirá, esas cosas no aplican a mi vida. Yo no soy borracha ni me intoxico. Bueno, estos dos pecados que el apóstol mencionó están como representantes de cualquier pecado que demuestra una falta de dominio propio, de una vida descontrolada, no moderada. Pensemos, hay falta de dominio en las palabras que salen de tu boca. ¿Tienes falta de dominio propio cuando tratas mal a otras personas? Hay falta de dominio propio al vivir de manera desorganizada en cuanto a tus finanzas y en cuanto al tiempo. Eso es pecado. Eso es falta de dominio propio. Cuando te desvelas, otro ejemplo, en las noches viendo una película o jugando con tu celular, mandando mensajes. Si no duermes bien en la noche, no puedes trabajar bien al día siguiente. Eso no es tener dominio propio. Quizás muchas veces en el pasado, ahora no, llegaste tarde a la iglesia porque estabas en estas cosas. Pues diste prioridad a tu celular, a las películas, a las series. Y en la iglesia estabas como cabeceando. Cuando el pastor predicaba, tú estabas así y quizás bostezando. Lo he visto varias veces, ¿verdad? ¿Será por eso? Allí hay una falta de dominio propio. O quizás tú dices, no tengo tiempo. Puede ser. Pero quizás tampoco ese dominio propio te ha permitido, la falta de dominio propio, quizás te ha impedido estar leyendo la palabra, orando y pasando más tiempo con el Señor. Eso también es pecado. Y eso sí se aplica a todos. El segundo grupo de las obras de las tinieblas que debemos desechar y que el apóstol Pablo menciona aquí es la lujuria y la lascivia. Desechar en buenas cuentas es los pecados sexuales, es desechar lo impuro. Aquí nombra la lujuria, es la relación sexual ilícita, es una relación inmoral.
Las lascivias es un libertinaje sexual, a veces incluye también otros vicios. Y es interesante, porque Pablo estaba escribiendo a los cristianos en Roma. Y en Roma cada año celebraban el festival de Baco. Mucho vino, alcohol, orgías. Al intoxicarse, emborracharse, perdían el sentido y eso les llevaba a una vida desenfrenada. Era la culminación de todo eso. Los destinatarios de esta carta, ellos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Nosotros no lo relacionamos, pero ellos sabían de qué se trataban, se habían criado en ese ambiente. Y ahora que eran cristianos, Pablo les decía, deseche todo eso, son obras de las tinieblas, ya no pueden volver a actuar de la misma manera. Cuando caes en la tentación sexual es porque no te puedes controlar. El pecado sexual es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. El pecado sexual es el que no es entre hombre y mujer dentro del pacto del matrimonio, y eso incluye también la fornicación, el adulterio, las relaciones entre hombres o las relaciones entre mujeres. Incluye también lo que tú haces con tu propio cuerpo en la privacidad de tu pieza. No solo los actos físicos, sino también lo que pensamos, lo que imaginamos. Toda impureza interna y externa es pecado en contra de Dios y es parte de las obras de las tinieblas que hay que rechazar, porque estamos despiertos y levantados en vez de estar dormidos, como decía el apóstol antes. ¿Cuáles son las imágenes que han pasado por tu mente esta semana? Solo tú lo sabes. Desechemos es la clave. Notemos que el apóstol incluye en esta exhortación la palabra desechemos a él mismo. Él quería estar velando constantemente para que nada de esto atacara su vida, pues vemos que él era tan humano como los de Roma. Por eso desde el principio les desafía, levantémonos, desechemos, vistámonos, andemos. Bueno, su exhortación no era con palabras hirientes que alguien rechazara, sino él era tierno. Y lo mismo nosotros, no debemos ponernos en el lugar de jueces, sino amonestar en el Señor. El grupo final de las cosas que Pablo dijo que debíamos desechar y que eran obras de las tinieblas son la envidia y las contiendas. O sea, desechar la mala convivencia con el prójimo. Todo lo que crea discordia y división, desechar las peleas, las discusiones sin sentido, los celos. Una persona que está durmiendo espiritualmente está en esa pelea constantemente con la familia, con la iglesia, en el trabajo. Y debemos desechar entonces. Levántate, hermana, despierta si estás media dormilona. Sigamos examinando nuestras vidas y desechando todo lo que nos sirve. El apóstol termina con esta exhortación: no proveáis para los deseos de la carne. Que el Señor nos ayude, entendiendo entonces que el pecado que aún mora en el creyente, aunque nosotros tengamos una nueva naturaleza, debemos cuidar de no obedecer al pecado. Nada de eso es la voluntad de Dios, sino por el contrario, en la creyente fiel debe reflejarse la justicia y santidad de nuestro Señor Jesucristo. Solo aquel creyente que tiene en su mente estas cosas escuchará la prohibición y no proveerá ninguna instancia en que sabe que puede ofender al Señor. Que el Señor bendiga a cada una.